Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. El Señor Jesús les bendiga. Resulta, pastor, que en el tiempo que estoy en mi casa, luego de leer la Biblia y ver videos relacionados con la palabra de Dios, es decir, tener mi momento devocional con Él, ¿está mal si después de ello veo películas o saco el celular y juego en él? Pues eso es muy relativo, porque pues es muy complicado definir o hacer juicios con respecto a la manera como las personas utilizan los medios. Puede ser que alguien lo hace por, yo qué sé, por obtener información. Puede ser que alguien lo hace por distracción. Puede ser que alguien lo hace por satisfacer sus propios deseos carnales. Hay tantas variantes en ese campo que sería pues como irresponsabilidad mía comenzar a fijar un hilo. Creo que ahí lo más importante de todo es que la persona aproveche al máximo el tiempo que tiene para lo pertinente a lo de Dios. Yo creo que no existe un creyente en el tiempo de hoy que, aparte de informarse acerca de lo sagrado, se vea de alguna manera llamado a mirar otras clases de videos. En mi caso personal hay unos que me hacen reír. No sé si a ustedes les habrá pasado. Yo he visto videitos que me hacen reír de ver qué ingenuo es el hombre, por ejemplo, o qué inteligentes son los animales. Hay tantas cosas. Yo creo que ahí lo que la persona tiene que hacer es establecer las diferencias. Ahora, con relación al juego, pues desde mi visión, yo no perdería un segundo en un juego, porque pues para mí no son importantes, no me llaman la atención. Con decirle que en mi vida he participado de un juego en la red, nunca. Pero hay gente que le llama la atención. Mal haría yo satanizar, pero también haría mal justificar. Yo creo que eso está en cada individuo, el autocontrol que tenga de sí mismo, a fin de no volverse un esclavo, porque también los juegos pueden producir adicción. Claro. Y pueden llevar a la persona a desubicarse. Yo conocí un caso en una iglesia donde una señora me llama muy preocupada y me dice: pastor, deme un consejo. Es que mi hijo se encerró hace 6 meses a jugar. Y pues nosotros no le prestamos atención a eso. Le llevábamos todo a la cama. Y él juegue y juegue. Y resulta que ahorita está imposibilitado en la movilidad. O sea, se atrofió sus articulaciones, todo de tal manera, y el muchacho murió. O sea, mire lo grave que es. Claro. Hay países en el mundo donde las personas no solamente en Colombia, en el mundo, claro, hay personas que han muerto a causa de esa adicción. Entonces, por eso es muy importante que las personas tengan en cuenta que hay otras cosas más interesantes en las cuales nos podemos ocupar. Claro. Pero por eso no digo que si participa de un jueguito, yo qué sé, es que como yo no sé cómo llaman los juegos. Sí. Yo tampoco he jugado nunca. Pero siempre es bueno hacer lo que usted siempre dice de los extremos, ¿no? Vigilar todo eso. Extremo es malo. Todos los extremos son malos. Hay que mirar qué tanto está afectando su vida eso. Si puede vivir sin necesidad de estar metiéndose por al ejemplo, juego, pero si ya es una ansiedad por estar metido y usted quiere... Eso ya es grave. Ya eso es un problema. Es que eso que tú dices es muy importante porque el hermano Carlos plantea la respuesta desde un punto de vista muy objetivo, muy neutral, pero yo creo que el creyente tampoco puede ser tan ingenuo
considerar que detrás de eso hay gente muy inteligente precisamente organizando que generará dopamina en el cerebro cuando usted esté frente a eso. Entonces no se puede vivir creyendo como de una forma muy ingenua, porque detrás de todos esos juegos pues hay programadores trabajando para que usted sienta satisfacción al estar allí. E incluso tengo entendido que hay juegos que para poder participar tienen que comprarlos, ¿no? Sí, claro. O pagar para... Sí. ¿Verdad? Todo gira en torno al marketing y al negocio. Tremendo. Si no fuera un negocio lucrativo, no existirían. Claro. Entonces hay que poner cuidado. Delicado. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Sí. Vámonos con la segunda pregunta, mi pastor Santiago. Bueno, por aquí llega una pregunta. Nos dicen, ¿en la Biblia, pastor, hay alguna cita donde diga que el hombre debe proveer económicamente en todo en la casa y que la mujer no debe trabajar? Así ella sea muy exigente y le diga al esposo que tiene que darle todo porque la Biblia lo dice. Mire que esa pregunta es de un valor incalculable, porque refleja varios aspectos de la vida conyugal. La vida cada día va cambiando según las circunstancias y el surgimiento de nuevas ideologías. Hablo de mi generación. En mi generación el hombre es el proveedor. ¿Sí? Mi padre laboraba, mi madre cuidaba a sus hijos. En mi caso personal, toda la vida Dios me ha bendecido y bueno, de lo que Dios me ha dado es que se provee y mi esposa ha cuidado de nuestros hijos. Cuando hablo de el fenómeno que se da en el último tiempo con relación a las nuevas ideologías, pues eso se ha invertido, ¿no? Ha cambiado. Hasta tal grado que las mujeres que han cuidado a sus hijos o que cuidan a sus hijos tienen conceptos equivocados de su rol, porque una sociedad afectada por ideologías les hace pensar que trabajar es tener dinero. Y entonces aparecen damas que dicen, pastor, me toca trabajar. Eso me pasó a mí en la iglesia. Una hermana que tiene 3 hijos me dice un día, pastor, me va a tocar irme a trabajar. ¿Y cómo así? Yo sí. Le dije, ¿que tú no trabajas? Me dijo, no. ¿Cuántos hijos tienes? 3. ¿Quién le hace de comer? Yo. ¿Quién le lava la ropa? Yo. ¿Quién los lleva al colegio? Yo. ¿Quién asiste a las reuniones del colegio? Yo. ¿Quién les dé el alimento a tiempo? Yo. ¿Quién les ayuda a hacer las tareas? Yo. ¿Quién les organiza todo antes de ir a la cama? Yo. ¿Y usted no trabaja? O sea, mire que el surgimiento del feminismo buscando grandeza de la mujer la ha puesto en una condición tan incómoda que le hace bajar la autoestima. La desvirtúa. Le quita la virtud de ser esposa y madre para cambiar por una máquina que produce dinero y que se autopercibe así como autosuficiente y que no necesita de nadie. Es un problema muy serio. Entonces yo creo que aquí tenemos una de 2 opciones. Nos adaptamos a las ideologías o creemos como dice la Escritura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Carta a los Efesios capítulo 5, del verso 21 al verso 4 del capítulo 6 de la misma carta, aparecen los roles de cada uno de los integrantes de la familia.
Y arranca con algo que es muy importante, el rol de la mujer. ¿Cuál es el rol de la mujer? Sujetarse a su marido. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el rol del hombre? Amar a su mujer. ¿Cuál es el rol de los padres? Criar a sus hijos, no provocarlos a ira. ¿Cuál es el rol de los hijos? Obedecer a sus padres y honrarlos. Cuando cada uno de los integrantes de la familia cumple con su rol, pues la familia funciona y se acaba la discusión de que tú no trabajas o que tienes que irte a trabajar, porque cada uno en su rol hacen de que ese equipo funcione a perfección y salen todos para el mismo lado. Yo nunca vi a mi padre reclamándole a mi mujer, ¿tú por qué no aportas dinero para la casa? Nunca. Porque él entendía su rol. Claro. Mi mamá entendía su rol. Así que en la casa nunca hubo ese problema. En mi hogar nunca ha habido ese problema. Pero a causa del surgimiento de las ideologías del último tiempo, uno sí ve eso. Que si la mujer no aporta el papel higiénico y el hombre aporta las servilletas, pues que entonces el hogar no funciona. Pero ese es el resultado de conformarse a este siglo y de no admitir la realidad establecida por Dios. Eso es lo que yo le podría decir a la hermana. ¿Sí? Ahora hay fenómenos en los cuales, un caso como nuestra ciudad, donde afectado, vuelvo y digo, por una sociedad de consumo y por una sociedad llena de ideas extra cristianas, extra bíblicas, pues tenemos ese fenómeno también en las iglesias. Entonces sería muy importante que los cristianos nos ubiquemos. Es que ese es otro error, ¿no, hermano Carlos? Desde el momento en que la persona quiere escuchar lo que quiere escuchar, es decir, cuando se busca en la Biblia, todo, si la Biblia no lo dice, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Si ahí no dice que yo no debo hacer tal cosa, entonces sí lo puedo hacer. Entonces, desde que la persona está buscando eso, cazando cosas en la Biblia a su favor, de encontrar en la Biblia justificaciones ya hay un problema para su desvío. Ya hay un problema. Ya es un problema, porque la persona quiere escuchar donde dice exactamente que el esposo tiene que, pero tal vez no lo encuentre palabra por palabra, pero es que sí hay otras formas como la palabra de Dios lo dice. Claro, es que yo he dicho más de una vez, el día que las familias entiendan, Efesios capítulo 5, del verso 22 al verso 4 del capítulo 6 de la misma carta, el día que los cristianos entiendan esa conferencia condensada, ¿cierto? Y la pongan por obra, el matrimonio será lo que debe de ser: el reino del Padre, el mundo de la Madre, el paraíso del Padre. Pastor, y es que eso que usted dice es muy importante, porque en tanto que la mujer y el hombre, lo que les genere plenitud sean los parámetros y estereotipos de vida que la sociedad ha implantado, y no lo que Dios dice en su palabra, pues nada de lo que Dios les brinde les generará satisfacción, porque sus objetivos y sus metas se basan en otras cosas. Entonces, ahora yo lo que entiendo es que la persona que hace la pregunta, hermano Carlos, se ha sentido de alguna forma estigmatizada. Sí, y como coaccionada a través de que la persona le dice, la Biblia dice que usted tiene que proveer. Entonces es como si le estuvieran usando de alguna forma, como le decía el hermano Diego, la Biblia en contra de su desarrollo de vida, y eso le genera, no le genera libertad, le genera una presión. Pero yo creo que ese fenómeno se da porque no han entendido esa conferencia de la cual ya hicimos alusión. Totalmente. Claro. Vámonos con la otra. Sí, señor. Dice esta, pastor, Dios lo bendiga. Quisiera saber cuántas voluntades hay en Dios. Imagínese. Pues una respuesta ahí, uno pudiera decir muchas cosas. Lo que pasa es que aquí hay que pensar es en la voluntad
voluntad de Dios que es soberana, y eso hace que vaya direccionada en cada individuo dependiendo del propósito de Dios para cada uno. Porque la voluntad de Dios para mí puede ser diferente a la voluntad de Dios para el pastor Santiago. ¿Está claro? Entonces yo creo que ahí lo que tiene que hacer cada individuo es entender lo que dijo el Salmo, ¿no? Dios cumplirá su propósito en mí. Y eso lo que hace no es que Dios tenga varias voluntades, sino que su voluntad es soberana y va direccionada dependiendo del proyecto que Dios tiene para cada individuo, no solamente en el campo humano, sino también en los diferentes resultados que se dan por la vivencia del Espíritu Santo en cada creyente. Eso es lo que hace la diferencia de que todos no tengamos las mismas habilidades en el ejercicio de los diferentes dones, por ejemplo. Claro. ¿Está claro? Entonces alguien puede decir que la voluntad de Dios es diferente porque a este le dio don de sanidad. No, no es diferente. Es simplemente la voluntad de Dios para cada individuo. Yo no diría que hay varias voluntades. Ahora, ¿cómo entiendo la voluntad de Dios? Ya eso es otra cosa. Sí. Porque la voluntad de Dios, ya lo hemos dicho más de una vez, es buena, es agradable y es perfecta. En cada individuo, la voluntad de Dios se lleva a cabo dependiendo de la capacidad que yo tenga para aceptar que Dios es soberano, amo, dueño y señor de mi vida. Y en consecuencia le permito a Él desarrollar su propósito en mí. Porque Dios no va a obligar a nadie. Dios tiene, es más, leemos, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿por qué se pierde la gente? Bueno, porque el hombre, como un ser vivo y autónomo en sus decisiones, dice sí o dice no, y dependiendo de esa decisión, Dios trabaja o lo deja, que es lo que aparece en la carta a los Romanos, capítulo 1, del verso 18 en adelante. ¿Cierto? O lo que aparece en el libro del profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16 en lo adelante. O lo que dice Jesús en el Evangelio. Les da una enseñanza y luego les dice, si ustedes quieren. Claro. Muy importante, ¿no? Total. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar ahí. Amén. Vamos. Bueno, hermano Carlos, por aquí hacen otra pregunta. Dicen, Dios le bendiga, Pastor Carlos Hoyos. He estado escuchando sus enseñanzas por el canal de YouTube y tengo una pregunta. ¿Israel sigue siendo el pueblo de Dios? Según está escrito en el Génesis, capítulo 12, y ver la vigencia del pueblo de Israel hasta hoy, no hay duda de que Israel es el pueblo de Dios por elección. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios en su soberana voluntad escogió a ese pueblo y a través de él, a lo largo de los tiempos, manifestar su grandeza, su señorío y su fidelidad. Que Israel, porque hay una discusión, yo he visto en las redes también algunos que dicen, Israel no es el pueblo de Dios hoy, Israel es un pueblo pagano, Israel, y bueno, y hablan, por la coyuntura sociopolítica que se está dando hoy. Pero el pueblo de Israel siempre vivió de la guerra, para la guerra y por la guerra. Esa es la dinámica. Cuando uno mira, por ejemplo, un libro que llama God, Israel y el Anticristo, no sé si ustedes lo habrán leído, se da cuenta cuántas guerras han habido. Pero eso se da por una causa, y es que ninguno de sus vecinos quiere que Israel sea una nación. ¿Ya? Pero Dios dijo que son una nación.
Y prueba de que Dios aún, a pesar de y por encima de, y con todo lo que usted quiera cuestionar y juzgar y censurar y lo que quiera, una prueba real de que Dios cumple sus pactos, es que Israel ha sobrevivido a todos los imperios, a todos los ataques, hasta el día de hoy. Y el asunto es de que Dios dijo que haría de Israel una nación grande y que bendeciría a quien bendijera a Israel y maldeciría a quien maldijera a Israel. Yo pudiera entrar a discutir una cantidad de cosas, pero pues pienso que no vale la pena en un tiempo tan complejo como el que estamos. Pero la verdad es que desde mi poco conocimiento, con todo lo que implica el pueblo de Israel hoy, sigue siendo el pueblo elegido por Dios. Históricamente hay sustento. Todo lo que usted quiera. Claro. Todo lo que usted quiera. Eso uno sí dice, hay que poner cuidado, ¿no? Porque es más delicado de lo que se piensa. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y la iglesia, entre ellos y en los gentiles? Bueno, que a los gentiles Dios les abre una puerta a través de la predicación. Que a la iglesia Dios la adoptó. Porque recuerde que hay 4 clases de hijos. Los ángeles y Adán y Eva por creación. Israel por elección y la iglesia por adopción. Y que creo que la posición del creyente en este tiempo es mantenerse en una neutro y no ubicarse a algún lado de la barbarie. No, porque eso lo hemos dicho aquí. Claro. La violencia no es buena desde ningún lugar de donde venga. Desde ningún lugar. Nunca será justificable la violencia. Pero Dios escogió a ese pueblo y va. Y no es curioso ni tampoco coincidencia de que se esté levantando un odio hacia Israel, ¿no? ¿Sí se da cuenta? ¿No? Siempre fue. Sí, exacto. Imagínense que las Naciones Unidas acaban de hacer una votación de más de 140 países que buscan reconocer un Estado que nunca existió desde la historia, ¿verdad? Y que aparece la figura como hoy a partir de Adriano, que fue el que, buscando estigmatizar al pueblo de Israel, les borró su herencia cultural. Es que hay que leer la historia para ponerles afrenta. O sea, yo lo que estoy viendo hoy es lo que está escrito en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesús hace un lamento. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dice, esto solo lo entenderás cuando te veas rodeado de todas las naciones que van a tratar de borrarlos del mapa. Bueno, es profecía bíblica. Hay parte que se ha cumplido, hay parte que se está cumpliendo y hay parte que se cumplirá. ¿Ya? Amén. Ahora, cuando uno entra aquí ya al campo ideológico, sociopolítico, uno ve que las personas en el mundo que van direccionadas por el pensamiento progresista, mal llamado progresismo, pues se van en rasta en contra del pueblo de Israel. Sí. De una manera. Pero estoy seguro que ninguno de los progresistas se iría a vivir a un país musulmán. Claro. Ninguno. Prueba de eso, que de los países musulmanes escapan a los otros países donde hay libertades. ¿Por qué no se van para esos lugares?
Uno se preguntaría, las mujeres de hoy que empuñan una bandera y hacen y dicen, ¿sería que se someterían a las leyes del Islam, por ejemplo? Ahora, no lo hablo con prejuicios ni políticos, ni sociales, ni religiosos, sino simplemente la realidad del mundo. ¿Ya? Y uno mira los movimientos del LGTB, por ejemplo, que defienden una cantidad de cosas a favor de... ¿Cree usted que en un país musulmán podrían vivir? Es la pregunta. Investiguen qué pasaría allá. Si se irían para allá. Entonces hay una cantidad de cosas que tiempo nos faltaría para hablar y bueno, hay otras preguntas. Sigamos. Amén. Me toca. Hermano Carlos, se sigue dando la costumbre de que en algunas congregaciones se entregue algo a una familia semanalmente para que hagan un devocional y oren en familia y presenten su informe cada semana. En este caso, está bien que el pastor entregue un monumento a una familia que simboliza el arca del pacto y oren esa semana y a la semana se lo entreguen a otra familia y así sucesivamente, y eso no es idolatría, dice acá la pregunta. ¿Eso no es idolatría? Pues la respuesta es bíblica. Éxodo 20. Ahí está. Yo no necesito utilizar figuras para incentivar a la gente. Es que creo que el problema de los cristianos radica en que hemos dejado de creer como dice la Escritura, para dejarnos manipular de los pensamientos que, aunque bien intencionados, no se ajustan a las verdades bíblicas. ¿Está claro? Yo puedo pensar, voy a decirle a los creyentes que esta hojita verde representa la esperanza y la vida y la fertilidad y el progreso, el que se lo lleve para la casa. Yo puedo hacerlo. La pregunta es, ¿Dios está de acuerdo? ¿No estamos cayendo en el neopentecostalismo de la prosperidad? Donde le ofrecen la rosa de Sarón, traiga el pañuelo, llévese el agüita que se la vamos a bendecir, el aceite de no sé qué. Terminamos moviendo emociones. Y fruto del espíritu en la vida del individuo por ninguna parte. Voy a ser confidente con ustedes, pastores, y con todo el que me escuche. Espero que no me van a tratar de hereje. En mi vida nunca he necesitado ver una bandera para ofrendar. Nunca. Nunca he necesitado que alguien me diga qué tengo que hacer para yo hacerlo. Es que yo he tenido un encuentro personal con Dios. Y si el Espíritu de Cristo está en mi vida y soy direccionado por Él, yo no tengo necesidad de que nadie me manipule. Yo sé cuáles son mis derechos y mis deberes. Y eso aplica para todo. Para todo. Las preguntas que hicimos al inicio, ahí está también la respuesta. Para todo. ¿Ya? Mira en mi mente la noche que me bautizaron. El agua al cuello, a las 12 de la noche. Y el pastor me dice, no olvide que tiene que dar el 10%. Esa fue la doctrina que a mí me dieron. Pues como yo había creído al evangelio. Sí. Claro. Entendí de que si eso estaba en la Biblia había que hacerlo. Y para mí nunca ha sido problema hasta hoy. Nada de lo que Dios dice. Porque entre otras cosas la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, Claro. hombre, yo no necesito que me manipulen mi conciencia ni mis emociones. Es que es muy triste lo que hoy sucede, que la gente es manipulada desde luces en lo adelante. Payasos, de todo. Ojo, no estoy en contra de la artística, porque sé que tiene un fin, pero a veces deja mucho que desear
algunas presentaciones que aclaro, no es la intención institucional, sino el desenfoque que tiene quien lidera el proyecto de Dios en el momento y en el lugar donde se dan esas cosas. Entonces aquí lo que la gente tiene que aprender es a ser cristianos de verdad. Yo he dicho más de una vez, y hoy no va a ser la excepción. Si un creyente pudiera creer siquiera un solo versículo de la Biblia, no necesitaría más. Está en San Juan, capítulo 7. El que cree en mí, como dice la Escritura. Y una persona que cree en él, como dice la Escritura, se arrepiente, porque así dice la Escritura, se bautiza en el nombre de Jesucristo, porque así dice la Escritura, se preocupa por la llenura del Espíritu Santo, porque así dice la Escritura, se preocupa por la santidad, porque así dice la Escritura, se preocupa por la obediencia, porque así dice la Escritura, se preocupa por la fidelidad, porque así dice la Escritura. Entonces, por eso es que yo redondeo toda la fe cristiana en ese versículo. Claro. Pasa que es muy importante todo eso que usted está diciendo, porque el ser humano por naturaleza tiene una alta tendencia a la superstición, a este tipo de... A diversificar la fe, el credo en Dios. Es casi como que el cristiano de este tiempo necesita ver algo, porque su fe es tan débil que lo que es Dios no le es suficiente. Entonces necesita estar alimentando su vista, y se nos olvida que nosotros andamos por fe y no por vista. Caemos en el mismo problema de los fariseos, Lo mismo. que observaban la ley, y vino un momento donde hicieron a un lado la ley y establecieron sus conceptos. ¿Ya? Tú debes de leer la palabra, escuchar la palabra, vivir la palabra por la mañana, cuando vas de camino, cuando estás en el campo, cuando regresas. Escríbelas en las puertas, en los postes de tu casa, repítela a tus hijos. Dice Dios. Y entonces un día el sistema dice, no, a mí me parece que es mejor lavarme las manos antes de tocar la Biblia. ¿Cierto? Y yo lo digo porque estuve en una librería judía y me llamó la atención que, queriendo yo tomar en mis manos la Torá, me dicen, no, usted no puede tomarla, tiene que ir a lavarse las manos. Y uno dice, Jesús tuvo razón. Aferráis a las tradiciones como el lavamiento, como los vasos, un sinnúmero de cosas que son tradiciones de ustedes, que nada tienen que ver con la esencia. Y a nosotros a veces nos pasa lo mismo. Nos inventamos tantas cosas en derredor que hacemos a un lado. A mí ya me hablaron de la ética cristiana. Un libro así, que un escritor dice que hay que hacerlo. Es más, yo tengo un diccionario de ética donde están todas las éticas habidas y por haber, dependiendo de las profesiones en los diferentes campos. Pero si alguien quiere ética cristiana, viva como está escrito. Claro. No necesita más. Y esa le va a ayudar para todas las profesiones. Para todo. Bendito sea Dios. Amén. No, yo me emociono. Sigamos. Listo, pastor. Por aquí nos preguntan, dice, tengo una pregunta. Una pareja conformada por una hermana apartada y le lleva a su compañero 26 años de edad. O sea que es casi la abuela. Dice, llevan conviviendo ya 7 años. Él también es conocedor del evangelio y ahora se quieren casar para arreglar su vida matrimonial y espiritual. Sin embargo, hablaron con el pastor, pero al parecer él no está muy de acuerdo, porque están en yugo desigual por la edad. ¿Usted qué consejo les puede dar a esta pareja? Pues yo, ¿qué consejo le daría? Le daría el consejo del pastor. Porque ese cuento de que la edad en el amor no cuenta. No, sí cuenta. Dependiendo de las diferencias. Pero es que 26 años son una vida. Ahora,
yo recuerdo que casé una pareja, no sé si Santiago en ese tiempo... No, ¿cuántos años tiene usted? 31, pastor. Ah, no. Apenas estaban haciendo. En La Victoria. Yo casé una pareja donde el muchacho tenía 38 años y la señora tenía 68. No hubo poder humano que convenciera a este santo cristiano a que se casara con la abuela. Porque por edad, pues imagínate. Claro. Entonces uno, como pastor, uno quiere ayudar a la persona. Venga, reflexione. Tuve una experiencia como pastor en otra ciudad, donde hay una mujer de 40 años, casada, que se enamora de un muchacho de 14, y lo enreda y lo enloquece, y llega a tal estado que el muchacho me dice que ella le dijo que se va a divorciar porque pues lo ama a él y que él está muy enamorado de ella, y a mí me tocó, recuerdo como si fuera hoy, sacar el hermano, mandarlo para otro municipio, tratando de salvarle la vida al muchacho, y lo logré. Hoy en día el muchacho está muy bien casado, tiene una familia bonita y todo, pero imagínate. Entonces uno como pastor trata de orientar a la gente. Claro, claro. Si esta pareja estuvieran en mi congregación, yo me sentaría y les hablaría hasta la saciedad de la inconveniencia de esa relación. No porque sea pecado que ellos se casen, sino por las dificultades que van a enfrentar en el mediano plazo. Y alguien dirá, hermano Carlitos, alguien dirá que esté conectado, no, pero si yo le llevo a mi esposo tanto y vamos muy bien. Bueno, son excepciones, pero no es la norma. No es la norma. Ajá. Ahora, maravilloso que piense así en el presente. Sí. Lo que pasa es que no sabe qué sucede. Claro. Y yo, como pastor, por algunos años, he tratado casos muy complejos. Sí, muchos. Uf. Donde la señora, llevándole 2 o 3 años solamente a él, vive acomplejada y ve un mundo de rivales donde no están. Por la inseguridad, porque se mira al espejo, porque le aparecieron las canas, porque la piel se le ha deteriorado, porque el cuerpo ya no es igual en su estética al de la presunta rival, y se hacen una vida dificilísima. Eso es muy importante que las personas que están casadas y ella es mayor que él, pues se libere del prejuicio de presuntos rivales y sea una mujer creativa, siempre pensando en su buena relación, no volviéndose cansona, tóxica, y el hombre que asuma con responsabilidad, con madurez, y entienda que esa fue la mujer que escogió. Pero si yo soy libre y se me aparece una mujer que me lleva el doble, Tiene la posibilidad. pues yo tengo la posibilidad, habiendo, como dicen por ahí, tantas mujeres en el mundo, la posibilidad de poner la mirada. Ahora vamos a suponer, no, es que esta es la que yo quiero y esta. Bueno, métase, pero mañana No venga. no se queje. Esto que hacemos no es prohibiendo, es generando conciencia, porque nos importa como iglesia, como institución, Evitar. que las parejas se consoliden y permanezcan en el tiempo. Claro, pasa, es que incluso eso es algo que se conoce como complejo de Edipo. Cuando el rango de tiempo es tan amplio, se llega a considerar incluso que ese complejo de Edipo es un periodo de tiempo entre los 3 y 6 años, donde el niño genera un profundo amor por su papá o por su mamá, y una hostilidad que incluso hasta lo cela y no se lo presta, pero eso es un periodo de tiempo que acaba a los 6 años, que debería terminar. Cuando una persona tiene una fijación por una persona que le lleva tanta edad, creo que tiene que analizar muchos patrones de su vida, de lo que él ha venido acumulando a lo largo de su trayectoria, y por eso es que creo que el pastor le da ese consejo de decirle, evite entrar por esa puerta porque es un camino sin retorno. Claro, es que después de que uno se casa, eso es hasta que La muerte.
Y Dios quiere que seamos felices. Claro. Y una persona que salga por la calle y le digan a la anciana, cuídeme el muchacho. Imagínense la frustración de la señora y el complejo del muchacho. Entonces, los que queremos evitar dentro de la administración de la iglesia, buscando el beneficio para ambos. Sí, señor. Amén. Seguimos. Sí, señor. Dice acá nuestro oyente dice, pastor, una hermana en la sangre me hizo una pregunta y no supe cómo responderle. Resulta que a mí me gusta comer la carne muy poco hecha. Sí. Por lo tanto queda muy jugosa por la sangre. Ella me dice que como sí puedo comer de la carne de esa manera y no puedo comer morcilla, que la hacen con sangre. Además el hígado, etcétera. Entonces no supe cómo responderle. Pues es muy sencillo. La Biblia dice que la sangre tiene un fin. Dice que es para expiación. Explica la razón también, porque es la vida. Y tiene vigencia desde el Génesis hasta el tiempo de hoy, según el primer concilio que se hace en Jerusalén, que aparece en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Con respecto a lo jugosa de la carne, es muy importante que las personas entiendan que uno, aparte de sangre, también tiene agua. Y que para que la carne llegue a la mesa, le han extraído toda la sangre. Claro. Lo que queda en él es el agua. Sí. Que es lo que la hace jugosa. Se llama mioglobina y es la mezcla de agua y proteína que queda dentro de la carne. Exactamente. Entonces, cuando las personas consumen carne 3/4, que es jugosita, no están consumiendo sangre, están consumiendo un líquido extra que es agua, que es proteínas, y en nada le va a afectar su vida cristiana. Amén. Sigamos. Dice, Dios te bendiga, pastor. Tengo una pregunta. ¿Está mal que una hermana bautizada y que sirve en la iglesia trabaje en una tienda donde se venden tragos de toda clase, cervezas y cigarrillos? Creo que los cristianos deben de seleccionar de alguna manera sus labores. Porque desde mi manera de ver, yo me sentiría muy mal vendiendo aguardiente, cerveza, marihuana, bazuco, cocaína. No sé cómo se sentirían ustedes. ¿Ustedes lo harían? No. Yo me sentiría muy mal teniendo un hotel para alquilarlo por raticos. ¿Cierto? Entonces yo creo que ahí va a primar mucho es mis principios. Sí. No, que es que no hay otro empleo. No puede ser que el dueño del universo no le abra una puerta diferente a ese santo cristiano. Vamos a aceptar de que hay excepciones, como por ejemplo, llegó el evangelio a un pueblo. Lo que voy a contar es de la vida real. Sí. Una familia tiene una cantina. ¿Qué venden ahí? Aguardiente, cerveza, cigarrillo. Llegan las muchachas del rato, en fin. Y Dios trata con ese tipo. Él no sabe de qué vivir sino de eso, porque toda la vida ha vivido de eso. Pero Dios trata con él. No es que me lo invente, es una realidad. Eso sucedió con un tío mío, hermano de mi madre. Y él, que entiende el evangelio, viene y dice: pastor, ¿y ahora qué hago? Si esto es que he vivido toda la vida. ¿Cuál fue la orientación que él le dio? Bueno, hagamos un experimento. Para el próximo domingo, en vez de cerveza, aguardiente, cigarrillo, baile, muchachas por rato, ofrezca desayunos, almuerzos, jugos, a ver qué pasa. Y verdad, ¿no? Y ha comenzado a hacerlo. Pues ¿cómo le parece que lo que no consiguió vendiendo toda esa basura, Dios a través de ese medio hizo
que ese local se convirtiera en el centro de atracción de todo el pueblo, de tal manera que consiguió casa, consiguió finca, Dios lo bendijo y se dio cuenta de que lo que el mundo le ofrecía como la única alternativa estaba mandado a recoger frente a la generosidad y abundancia que Dios da cuando yo dejo de hacer lo malo y comienzo a hacer lo bueno. Y tiempo me faltaría para hablarles de experiencias. Una niña viene y me dice: pastor, he vivido tanto tiempo desempleada y me resultó muy buen empleo, pero yo no sé qué hacer. ¿Y por qué? Me dijo: es que me dijeron que tengo que trabajar de domingo a domingo, que tengo que usar esta clase de ropa, que tengo que usar maquillaje, que tengo que usar determinados accesorios. Y yo necesito el empleo, pero no sé, me siento mal. Y no se sienta mal. Vaya, hable con su jefe y dígale: jefe, estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de laborar en su empresa. Y agradecido con ustedes que me abren la puerta, pero es que yo soy cristiana. Claro. No puedo vestirme como usted me lo exige. Nosotros no usamos todos esos accesorios ni esos maquillajes y yo soy cristiana y yo tengo que ir a la iglesia a culto. Si ve que puede ayudarme, encantada de poder trabajar ahí. Pero si no, pues le agradezco. Y ¿sabe qué le dijo el jefe? Tranquila, Julana, viva su vida, vaya a sus cultos, vístase como a usted. Sí. Nada, y el trabajo está. El diablo siempre buscará afectar nuestra fe. Claro. Es como el predicador que para predicar tiene que pedirle permiso al diablo. El diablo nunca le dará permiso para predicar. Nunca. Y los cristianos somos tan ingenuos que vamos a pedir permiso es que para que el diablo nos deje predicar. El diablo nunca nos dejará predicar. Siempre lo hemos hecho. Vamos y predicamos. Llegó la gente, disculpe, ya nos vamos. Corremos 2 o 3 cuadras, seguimos predicando. Llegaron otra vez, disculpe, ya nos vamos. Porque si les decimos que nos dejen, dicen, prohibido. Entonces aquí lo que pasa es que tenemos que aprender a ser cristianos de tiempo completo. Amén, muy bien. Pastor, ¿qué tan confiable es el libro de Jacer que aparece en Josué capítulo 10, verso 13? Pues hace alusión a un libro. Hay varios libros que mencionan la Biblia. Hay otros que no los mencionan por su nombre, pero que son muchos. Puesto que muchos han intentado, dice Lucas en su capítulo 1. Sí. Ahora, la confiabilidad, pues hay una manera de decirlo basado en lo que la Biblia enseña. ¿Y qué enseña la Biblia? Que los profetas nunca hicieron alusión a esos libros. Sí. Que Jesús en sus enseñanzas nunca hizo alusión a ellos. Que los apóstoles nunca hicieron alusión a ellos. Que la iglesia a lo largo de la historia nunca ha hecho alusión a ellos. Ahora, ¿que tenían un contenido literario histórico? Sí. Los libros apócrifos que aparecen, por ejemplo, en los 400 años que hay de Malaquías a Mateo, como literatura son hasta interesantes. Pero aparte de eso, cuando uno lee la carta a Judas, habla del libro de Enoc, ¿cierto? Y descubre de que, por ejemplo, el escrito es un libro fantástico, que no se ajusta a las verdades bíblicas, que más bien lo que nos enseña es que hay personas que toman nombres de libros que totalmente no existen, desaparecidos, hacen un argumento y le colocan el nombre buscando lectores para darle simple y llanamente la posibilidad del movimiento. Eso pasa como con la Suma Teológica de Tomás de Aquino, que inicialmente son más de 50 tomos, y que cuando uno lee la historia descubre que no fueron todos escritos por Tomás de Aquino. O como el caso de los Salmos,
que se le atribuyen a David, pero no todos los salmos son de David. Entonces esos fenómenos se dan porque los editores, buscando en el mejor sentido el movimiento de su producto, usan nombres importantes para llamar la atención y que hayan consumidores. Claro. Es más que todo a eso se refiere. Pero si usted lee bien el caso bíblico, los salmos, ten en cuenta que incluso hay salmos de Coré, que fue consumido por la ira de Dios, pero que aparecen bajo los salmos de David. ¿Pero lo escribió David? No. ¿Pero por qué aparecen? Bueno, porque David vende. Algo así. ¿Está claro? David vende. Entonces no es lo mismo que Pepito Gómez diga que la bebida de salvia amarga quita la fiebre, a que lo diga el científico fulano de tal. Aunque el producto sea igual y tenga los mismos beneficios, vendes la imagen. Entonces, en eso es que la gente tiene que aprender a poner cuidado en lo que siempre decimos. No todo lo que vemos, no todo lo que leemos, no todo lo que escuchamos es verdad. Y que la dinámica de todas las sociedades pues gira también en torno a la literatura, en torno a este tipo de cosas. Y un ejemplo, hay aquí en Colombia una sola constitución, pero hay muchos más libros que hablan acerca de la Constitución, pero no son Constitución. Por ejemplo. Entonces, por esa razón, el argumento que usa Lucas es muy interesante, ¿no? Cuando dice, puesto que muchos han tratado de poner en orden. Que siempre ha habido mucho de qué hablar, pero al final lo que está ya dentro de la escritura, ya eso es innegociable. Y aquí en Josué citan a Jacer para hablar de un hecho histórico, que menciona ahí que fue cuando el sol se detuvo. Habían historiadores que escribían acerca de los eventos que habían sucedido, y así como cuando un predicador dice o menciona, por ejemplo, a Josefo, un historiador de la época que fue testigo de un evento histórico y que sirve para aportar. Y está el libro. Y sirve para aportar. La literatura de Josefo. Y sirve para aportar acerca de un evento histórico. Pero no es la Sagrada Escritura, exacto. Está así bien. es. Gracias. Muy bien. Listo. La última. Sí, señor. Por acá nos dicen, Dios lo bendiga, hermano, me gustaría que me explicara el Salmo 91. Está dividida en 3 partes. Dice, primero, ¿a quién va dirigido este Salmo? Segundo, desde el versículo 14 al 16, ¿quién habla allí? Y tercero, el versículo 14, cuando dice, por cuanto ha conocido mi nombre, ¿a qué nombre se refiere? Son 3 preguntas, ¿no? Sí, señor. Lo primero es que el Salmo 91 es una oración. ¿Cierto? Eso es el Salmo 91. Donde el salmista busca generar conciencia acerca de vivir bajo la protección de Dios. Pero en el Salmo hay varias cosas importantes de analizar. Entre ellas, la inquietud del creyente. Entonces, primero, el Salmo es un texto que formaba parte del cancionero o del himnario, de cánticos como de oraciones en el pueblo judío, en el campo litúrgico. Eso es lo primero. Para los cristianos de hoy es muy importante. Es más, cuando yo era niño, que iba a la iglesia o me llevaban, yo escuché a los que nos antecedieron decir, si usted tiene dificultad para orar, lea los salmos y ahí encuentra oraciones, cómo se ora. Todo porque cuando uno comienza la vida cristiana, pues uno no sabe qué es orar. Entonces uno busca salmos y entonces encuentra que hay salmos donde le enseñan a orar a favor de los enfermos. O le enseñan a orar a favor de sí mismo, como es el Salmo 6. O le enseñan a orar como expresión de gratitud, según el Salmo 103. O le enseñan a orar para que Dios lo guarde de sus enemigos, como el Salmo, 27, el Salmo... Bueno, hay un sinnúmero de salmos. El Salmo 91 es un salmo que busca
que los creyentes entiendan el privilegio de estar bajo el abrigo de Dios. En ese salmo encontramos una parte muy importante donde el salmista comienza a decir los privilegios, pero luego entra un campo donde Dios en ese proceso hace de que el creyente entienda, no por lo que el salmista dice, sino por la interacción de Dios, la intervención de Dios, para decirle por cuanto en mí ha puesto. ¿Ya? Porque una cosa es que yo vaya narrando los hechos de lo que Él hace. Otra cosa es que Él entre directo e interactúe y diga, venga. Importante que tengas en cuenta que si confías en mí, tienes estos beneficios. Una cosa es lo que yo cuente de Él, otra cosa es lo que Él diga de sí mismo a mi favor. Eso es lo que aparece en el verso 14 en adelante. Y que en el verso 9 está hablando en tercera persona, dice, por cuanto has puesto en Jehová. Y aquí en el verso que usted cita ya está hablando en primera persona. Por eso estamos, y que es muy importante el aporte que usted hace, ¿no? Por eso estamos hablando que una cosa es lo que yo digo en relación a Él, otra cosa es lo que Él me dice de lo que Él es para mí. Y eso es lo que explica el verso 14 en adelante. En relación al nombre, es muy importante que también se comprenda que si se mira en el Antiguo Testamento, era el impronunciable, pero que si se ve desde la figura tipológica hacia lo que sería el futuro, tiene que ver con el nombre, que es sobre todo nombre, que se llama Jesús, porque al final en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Mis estimados pastores, lamento decirles que el tiempo se fue. Amén. Nos vamos, Pastor Diego.